Empezaremos a partir de este momento con Lingüística Funcional Integra, temporada 2. Este proyecto está organizado por el Grupo de Estudos en Funcionalismo, GEF, coordinado por la profesora doctora Nadia Prata de la Universidad Federal de Ceará, UFC. El equipo está formado por la estudiante de doctorado del programa de posgrado en lingüística de UFC, PPGL, Victoria Paz, y por el estudiante de máster en lingüística, Armando Araújo. Saludos a todos, bienvenidos a un episodio más de Lingüística Funcional Integra. En el día de hoy recibimos a la profesora María Esther Brenes Peña. Y la profesora María Esther Brenes Peña es profesora titular de la Universidad de Córdoba, doctora por la Universidad de Sevilla con la tesis La agresividad verbal y sus mecanismos de expresión en el español actual. Actúa en las líneas de investigación de análisis del discurso, lingüística pragmática, argumentación y descortesía verbal. Su labor investigadora se centra en el análisis de la sintaxis y de la descortesía verbal española desde una perspectiva pragmática. Entre sus publicaciones se destacan estudios sobre marcadores discursivos, la apertura del turno conversacional, la interrupción, la ironía, el discurso político, la entrevista y debates televisivos. Formó parte de grupos de investigación direccionados a estudios macrosintácticos de descortesía y violencia verbal, perspectiva de género y construcción discursiva. En el día de hoy vamos a hablar específicamente sobre los marcadores discursivos y el liderazgo femenino. Profesora María Esther, le agradecemos la participación en este proyecto, en la entrevista. Es una gran oportunidad tenerle acá, entonces le damos las bienvenidas y las gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros por esta oportunidad y, bueno, por organizar estos podcasts que son tan interesantes. Muy bien, y pasamos ya a la primera pregunta. Profesora, nos gustaría entonces saber si el género es un factor que se puede considerar de variación lingüística, o sea, ¿hablan las mujeres diferentemente a los hombres? Pues sí, Victoria, la respuesta es que sí, evidentemente, y creo que si nosotros le planteamos esta misma pregunta a cualquier interlocutor, a cualquier hablante, también nos respondería de forma afirmativa, ya que nosotros también somos conscientes de estas disimilitudes. De hecho, si nosotros nos vamos a la bibliografía científica, en el ámbito de la sociolingüística, el sexo del hablante ha constituido una de las variables más estudiadas. En lo que es el ámbito hispánico, los trabajos de Gregorio Salvador del 1952, los de Manuel Alvar del 56 y los de Guillermo Guitarte del 55 se han considerado como los primeros trabajos que tomaron en consideración esta variante. Y en estos estudios se constató ya cómo el habla femenina se asocia con el conservadurismo lingüístico y con el deseo de mejorar su estatus a través de la selección de aquellas formas que se consideran más prestigiosas, ¿no?, por parte de la sociedad. Tenga usted en cuenta que la variación es consubstancial, ¿no?, a nuestro sistema lingüístico. Y nuestra forma de hablar, de expresarnos, podemos decir que nos define o nos representa. De hecho, la selección del léxico, el léxico que empleamos, nuestra forma de articular también nos va dando pistas acerca de nuestro lugar de origen, ¿no?, de dónde hemos nacido, ya que no hablamos de la misma forma aquí en Andalucía que, por ejemplo, en Galicia o en cualquier otro país de Hispanoamérica, ¿no? Y es lo que conocemos como variación diatópica. Pero también nuestra forma de expresarnos, nuestro estilo comunicativo, va dando pistas sobre nuestro nivel de instrucción, sobre lo que conocemos como variación diastrática, ¿no? Nos indica si nosotros hemos recibido una instrucción
explícita en el colegio, en la universidad, sobre cómo funciona nuestro sistema lingüístico o no. Y también nuestra forma de hablar pues va dando pistas acerca de nuestro sexo, si utilizamos el término que más se emplea en biología, o de nuestro género, ¿no? Si optamos por la terminología propia de la sociología, ¿no? Es decir, hombres y mujeres tenemos un estilo comunicativo diferente. ¿Y en qué consiste o dónde radican, ¿no? ¿En qué marcas lingüísticas podemos encontrar estas diferencias? Bueno, todos hemos escuchado más de una vez, creo yo, ese estereotipo que vincula a la mujer con una mayor locuacidad, ¿no? Que indica que las mujeres hablamos más que los hombres. Estudios posteriores han demostrado que esto no siempre es así, que las mujeres hablamos más en el ámbito más familiar, más íntimo, pero que en el terreno público pues son los hombres los que llevan la voz cantante, y nunca mejor dicho. Pero es cierto que existe esta diferencia, como también es cierto que, como se indica en la bibliografía especializada existente, las mujeres somos más subjetivas o empleamos un léxico más valorativo, somos más corteses, tendemos a enfatizar la afiliación con el receptor, a establecer un vínculo con el otro, y también empleamos más la empatía, ¿no? Es decir, las mujeres, cuando tenemos que exponer nuestra opinión, pues utilizamos en mayor medida que los hombres modalizadores epistémicos que indican duda, como por ejemplo, pues creo que eso es así, me parece, probablemente, posiblemente sea de esta forma, etcétera, ¿no? También a la hora de verbalizar los actos de habla directivos, solemos utilizar actos de habla indirectos y no empleamos tanto el imperativo, es decir, en lugar de decir vamos al cine, pues preguntamos, ¿no te apetecería ir al cine? ¿O por qué no vamos al cine? También se ha indicado que utilizamos en mayor medida que los hombres lo que nosotros denominamos como apéndices comprobativos. Son estas unidades como el no te parece, no, que situamos al final de nuestras intervenciones y que buscan alcanzar el acuerdo del receptor, es decir, evitar el conflicto. También, como decíamos al principio, pues se indica que las mujeres utilizamos más adjetivos valorativos del tipo de encantador, divino, adorable, etcétera, que los hombres. Y frente a este estilo comunicativo femenino, que como decimos tiende hacia la mitigación, la atenuación, la afiliación, la empatía, la subjetividad, el estilo discursivo masculino pues se caracteriza por su objetividad, por emplear la aserción rotunda, categórica, por ser mucho más directos en la expresión de sus opiniones y utilizar el imperativo sin ningún problema cuando tienen que verbalizar un acto de habla directivo. Por supuesto, esto es una visión general, ¿vale? A nivel individual pueden existir diferencias, ¿no?, con respecto a estas tendencias que se han ido describiendo en estudios empíricos que han analizado esta variante, ¿no? Además, algunos de estos rasgos, como ya he dicho, han sido desmentidos o concretados por estudios posteriores, como por ejemplo esa mayor locuacidad femenina. En los trabajos que dentro del grupo de investigación, argumentación y persuasión en lingüística llevamos a cabo sobre el discurso político en general, ¿no?, pues vimos que esta variable, el sexo o el género del interlocutor, no era un factor decisivo. En el terreno político el discurso está muy profesionalizado, por decirlo así, y cuando la mujer accede a estos puestos, pues verbaliza o formaliza su discurso exactamente igual que el hombre. En el terreno político, las diferencias en relación con las estrategias argumentativas seleccionadas o con los recursos lingüísticos empleados dependen más del rol que estemos desempeñando, es decir, dependen más si nosotros somos
un representante del gobierno o si por el contrario somos un representante del partido que se encuentra en la oposición y también del género discursivo en el que nos encontremos, si es una pregunta oral o si se trata de un debate, etcétera, etcétera, dependen más de esos factores, como digo, que del género del interlocutor. Pero independientemente de que estas diferencias se puedan neutralizar, como decimos, lo cierto es que tenemos estilos comunicativos diferentes, los hombres y las mujeres, y como digo, somos conscientes de ello. Muchas gracias, profesora. A veces creo que somos conscientes, pero nos falta dominar estos detalles, ¿no? ¿Y se puede pensar en motivos para estas diferencias de tantos niveles? Pues sí, existen diferentes teorías al respecto. En la década de los 70, los estudios de Lakoff y de Jespersen conformaron lo que se conoce como la teoría de la dominación. ¿Por qué teoría de la dominación? Bueno, pues porque según estos autores, que también caracterizaban el habla femenina como un habla que tiende hacia la atenuación, que tiende, como decimos, hacia la cortesía, que tiende hacia la emoción, etcétera, etcétera, pues estos autores consideraban que estos rasgos del discurso femenino eran un reflejo de la inseguridad social y de la sumisión incluso social y lingüística de la mujer con respecto al hombre. De ahí la denominación de su teoría, ¿no? Teoría de la dominación. En la década de los 90, en cambio, pues trabajos como los de Tannen, Lozano Domingo, García Moutón, etcétera, dan forma a la conocida como teoría de la diferencia. Para estas autoras, las divergencias existentes entre el estilo comunicativo femenino y el masculino se deben a las disimilitudes que existen en el proceso de socialización al que se someten los hombres y las mujeres desde su infancia. Es decir, a las mujeres nos han educado desde pequeñas para ser corteses, para atenuar, para mitigar el desacuerdo, y a los hombres los han educado para ser asertivos, competitivos y objetivos. Según estas autoras, pues solo hay que pensar, ¿no?, en cómo ha sido nuestra infancia y lo cierto es que cuando tenemos una niña pequeña, pues hablamos de la princesa de la casa. Cuando tenemos un niño, pues el apelativo que utilizamos es campeón, ¿no? Ellas dicen que desde los primeros años, pues a las niñas se les fomenta a que jueguen o realicen juegos que están relacionados con las relaciones humanas, cuidar de las muñecas o jugar con las muñecas, hablar con las muñecas. Y a los niños, en cambio, se les facilitan juegos muy competitivos, sobre todo deportes, ¿no?, en los que hay que tomar decisiones y en los que, pues, hay que hablar poco, por decirlo así, ¿no? Es decir, poca comunicación y sobre todo la individualidad, la competición entre ellos es lo que se fomenta. En estas obras, por lo tanto, se afirma que debido a estas diferencias en el proceso de socialización, pues se generan dos subculturas diferentes que se reflejan en el estilo informativo propio de los hombres y en lo que ellas denominan como estilo relacional propio de las mujeres, ¿no? Actualmente, pues también una de las autoras que he citado, Deborah Tannen, afirma que las diferencias entre el estilo comunicativo propio de los hombres y el propio de las mujeres se debe a la distinta concepción que nosotros tenemos sobre la comunicación, ¿no? Y es que para las mujeres en general, la conversación tiene sobre todo un fin interaccional, ¿no? Las mujeres utilizamos la conversación para entablar lazos, vínculos con nuestro receptor, ¿no? Queremos encontrar apoyo en nuestro receptor. Y los hombres, en cambio, conciben la conversación desde la perspectiva transaccional, ¿no?, como un intercambio de comunicación que va dirigido a un fin, a resolver un problema, a obtener una información, etcétera, ¿no? Y
como digo, pues como consecuencia de estas dos visiones de la conversación, los hombres pues tienen ese estilo comunicativo más orientado hacia la objetividad, hacia la directividad, y las mujeres pues tienen el estilo comunicativo más orientado hacia la empatía, la afiliación con el receptor, etcétera, etcétera. Muchas gracias, profesora, por haber pensado estos orígenes de estas diferencias. Y por lo tanto, haber estilos diferentes, maneras diferentes de hablar, puede generar malentendidos. Pues sí, claro, pueden generar y generan malentendidos. De hecho, uno de los libros que podemos considerar como un éxito de ventas en este sector es el que publicó Deborah Tannen en el 90, que se titula, bueno, pues si lo traducimos al español, algo así como Tú no me entiendes, ¿no? Y va exactamente, o en él trata estas diferencias existentes entre el estilo comunicativo de los hombres y de las mujeres, y cómo estas diferencias pues explican muchos de los malentendidos que suceden en el ámbito del hogar, ¿no? Voy a sacar o voy a poner algunos de los ejemplos, ¿no?, que ella cita. Ella cita un ejemplo en el que una mujer a la que le acaban de operar, no recuerdo si era una cesárea o algo así, pues le dice a su marido, ¿has visto qué cicatriz me han dejado? Un poco así como quejándose, ¿no? A lo que él le responde, bueno, no te preocupes, si no te gusta, pues siempre puedes hacerte la cirugía estética y quitarte la cicatriz, ¿no? Ante esta respuesta, la mujer enfadada le dice, bueno, pues si a ti no te gusta mi cicatriz, pues es tu problema, pero yo no me pienso operar más, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? La mujer, con su intervención, con su queja sobre la cicatriz, lo que buscaba era el apoyo del interlocutor, del hombre, ¿no? Busca simplemente la empatía. El hombre, como utiliza ese estilo informativo, lo que pretende es darle una solución a la mujer. Él le dice, a mí no me disgusta, ¿no? De hecho, creo que no lo he comentado, pero posteriormente dice, bueno, pero si a mí no me disgusta, a mí la cicatriz me da igual. Yo lo único que estoy haciendo es proporcionarte una solución a tu problema, ¿no? Entonces, se genera, como vemos aquí, un malentendido que puede derivar incluso pues, en el enfado o en el bloqueo de la comunicación, ¿no? Otro ejemplo que ella pone es un matrimonio que va en el coche, va por la carretera y de repente ella le dice a su marido, ¿te gustaría parar a tomar un café? Y él le dice no. Y no para y sigue conduciendo, ¿no? Entonces ella se enfada porque él no ha tenido en cuenta la preferencia, ¿no? Lo que ella quería hacer, que era parar el coche, parar y descansar un poco. Y él, ante el enfado de ella, pues también se enoja, también se enfada, porque no entiende qué es lo que ha sucedido, ¿no? Él lo ha tomado literalmente como una sugerencia, no como que ella le estuviese diciendo explícitamente quiero tomar un café, ¿no? Que se lo estuviese solicitando, simplemente una sugerencia, él ha dado su opinión y ya está, ¿no? Como decimos, son dos estilos comunicativos muy distintos. De hecho, Deborah Tannen también pone algunos ejemplos en relación con esas respuestas fáticas que nosotras proporcionamos en muchas ocasiones, ¿no? Cuando alguien está hablando y las mujeres pues simplemente decimos sí, sí, claro, y estamos indicando con ese sí, sí, claro, simplemente que estamos prestando atención. Según Deborah Tannen, los hombres no utilizan tanto o en la misma medida este tipo de respuestas y ellos las interpretan como una muestra de acuerdo. Entonces, claro, si un hombre está hablando y nosotros decimos sí, sí, claro, se puede o puede llegar a pensar que le estamos dando la razón cuando no es así, y si nosotras estamos hablando y no obtenemos ese tipo de respuesta, pues pensamos que ellos no nos están prestando atención o no nos están escuchando, ¿no? Estos pequeños detalles, estas marcas, pueden llegar a ser muy poderosos. ¿Por qué? Porque pueden generar estereotipos, pueden causar malentendidos que, como decimos, pueden incluso bloquear la comunicación. Pero también en el ámbito laboral puede ser uno de los factores, y esto es lo interesante, que contribuya
a crear o a mantener el denominado techo de cristal o el llamado suelo pegajoso. Es decir, puede ser uno de los factores que dificulte la promoción laboral de la mujer. ¿Y por qué digo esto? Pues hemos desarrollado en nuestro grupo de investigación un proyecto de investigación específico sobre liderazgo femenino y sobre las diferencias existentes entre el estilo comunicativo de hombres y mujeres en el terreno laboral. Y hemos constatado cómo, desde el punto de vista legal, pues se han llevado a cabo muchas iniciativas para lograr esa igualdad entre los hombres y las mujeres, pero como dicen Rosa Escapa y Luz Martínez, existe una gran distancia entre lo que es la igualdad legal y lo que es la igualdad real, la igualdad efectiva. Por ejemplo, cuando estuve investigando sobre el tema, vi que en lo que es el Código Conte, que es el Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, pues se indicaba que en 2022 al menos el 40% de las mujeres que formaban parte de los consejos de administración y en la alta dirección de sociedades cotizadas, al menos el 40% de estos consejos de administración deberían ser mujeres. Carezco de los datos actuales, pero en la página web aparecen los datos de 2020 y en 2020 el porcentaje de mujeres en estos consejos de administración no llegaba al 27%. Es decir, existe una desigualdad entre hombres y mujeres en lo que es la promoción laboral, ¿no? Y en el ámbito de la universidad, por ejemplo, también es así, ¿no? En 2023 se presentó un trabajo que era sobre la brecha de género en los salarios en el mundo universitario, un trabajo pues que no lo hizo cualquier investigador, sino que está avalado por el Ministerio de Universidades Español, por la ANECA y la CRUE, y en este informe se demostraba que más del 70% de los hombres llega a conseguir la categoría de catedrático en el sistema universitario español, mientras que solo el 26% de las mujeres llega a esta categoría que se puede considerar que está en la cúspide, ¿no? De lo que es, ¿no? La pirámide universitaria, ¿no? La pirámide laboral. El 70 frente al 26, es decir, que por muchas acciones legales que se lleven a cabo, la desigualdad en el terreno laboral sigue existiendo. Y cuando uno va a la bibliografía especializada y empieza a reflexionar sobre los factores que causan esta desigualdad, pues se habla de las políticas de conciliación familiar, de la inexistencia de referentes, de la propia política o cultura organizacional de la empresa, etcétera, etcétera. Pero no se atiende a este estilo discursivo, aun cuando las propias directivas en las entrevistas que le realizan sí aluden a cómo su forma de expresarse en ocasiones no es entendida por sus colegas masculinos o se malinterpreta. ¿Por qué? Porque ellas quieren dar una orden, pero esa orden se interpreta como una sugerencia debido a que ellas atenúan demasiado o como su tendencia a la afiliación, a la empatía, se malinterpreta también y se ve como un signo de debilidad, ¿no? Estrella Montoliu Durán, que es catedrática de lengua española en la Universidad de Barcelona, ¿no? Como todos sabemos, pues ha tratado este asunto con mucha profundidad, con mucho rigor, y tiene una obra que se titula Estrategias de comunicación para mujeres directivas, en la que indica, y voy a leer literalmente, uno de los principales escollos para que las féminas participen en términos de igualdad respecto a sus colegas femeninos a la hora de actuar comunicativamente reside en el hecho de que la esfera pública y en concreto la profesional exige actitudes comunicativas como la asertividad, la no dubitación, la lucha por la palabra, la autopropaganda, en suma, la potenciación del yo, que chocan formalmente con los patrones comunicativos en los que se educa tradicionalmente a las mujeres.
Es decir, como ella dice, la profesional que no se deshace de una parte de estos rasgos de su estilo comunicativo corre el peligro de no ser considerada de forma seria y de carecer de cualquier tipo de promoción profesional, ¿no? Podríamos pensar que a lo mejor, bueno, pues esta profesora exagera, hay algún sesgo también de género en sus palabras. No es así, como digo, pues Fuencisla Clemares, que ha sido directiva de Google en España y en Portugal, en una entrevista que le realizan en ABC, afirma que a ella le cuesta hacerse oír en muchas reuniones, ¿no? Y afirma que, aparte de tratarla con apelativos como niña, ¿no? Que ya pues están quitándole o restándole cualquier posibilidad de tener poder para hablar o para proponer determinados asuntos, pues si la devalúan, pues ella le cuesta que sus colegas masculinos la escuchen, ¿no? Lo mismo en algunas entrevistas que ha proporcionado Ana Botín, ¿no? Tengo aquí una, por ejemplo, en la que ella dice que ha aprendido desde muy pequeña que tenía que hablar alto, speak up, ¿no? Y que tenía que adoptar un estilo comunicativo más masculino, según sus propias palabras, ¿no? Si quería que se le escucharan estos consejos, ¿no? En definitiva, somos conscientes de que nuestra forma de comunicarnos es distinta, y esto en el ámbito laboral, como decimos, pues puede suponer un obstáculo más para que la mujer llegue a puestos de poder. Bueno, esto creo que a mí y a los que nos escuchan nos pone muy tristes estas situaciones, como porque me identifico, claro, con algunas de estas situaciones. Creo que todos ya hemos pasado por algo parecido de uno u otro lado, y es muy preocupante, sí, con lo que se contrasta, con lo que se debate, con lo que se discute y lo que se ve en la realidad. Muy preocupante, de verdad. Y una vez que se ha realizado este trabajo en el grupo APL sobre liderazgo femenino, se ha llegado a la descubierta de que existe un liderazgo típicamente femenino. Sí, existe un liderazgo típicamente femenino. Bueno, esto no ha sido un descubrimiento que hayamos realizado nosotros, pero sí es cierto que ya desde la década de los 80 se advierte de cómo hay diferencias no solo en estilo comunicativo, sino en las formas de ejercer el estilo de dirección, ¿no? Entre hombres y mujeres. Y desde entonces, desde la década de los 80, pues han sido muchísimos los trabajos que han incidido, ¿no? En esta diferencia. Así se demuestra que el estilo de dirección masculino, pues es el estilo de dirección que todos nosotros tenemos en mente, ¿no? Cuando pensamos en un alto directivo, es decir, es un estilo de dirección que incide en las diferencias jerárquicas, en las diferencias de poder que existen entre los interlocutores. Es un estilo de dirección en el que se recalca la autoridad del líder, ¿no? En el que existe una actitud muy objetiva y en el que el trabajo se orienta hacia la competitividad interna, ¿no? Se dice que es un estilo de dirección autocrático. El estilo de dirección femenino, en cambio, pues se aproxima más a un perfil que se ha denominado como sociocrático, es decir, destaca por fomentar el trabajo en equipo, por desarrollar la motivación de todos los miembros de este equipo, por desarrollar o incentivar que todos los miembros del equipo participen en la misma medida, y también es un estilo de dirección en el que se enfatizan las relaciones de poder verticales, ¿vale? Se intenta incluso paliar o mitigar esas diferencias existentes en la jerarquía, ¿no? Este
estilo de dirección pues se ha denominado como liderazgo transformacional, ¿no? Y bueno, pues los trabajos que existen al respecto destacan que aquellas empresas en las que se emplea este liderazgo transformacional obtienen mejores resultados por el ambiente existente en los grupos de trabajo que en el caso contrario, ¿no? Y evidentemente, pues este estilo de dirección también determina las estrategias argumentativas y las estrategias lingüísticas que se seleccionan a la hora de relacionarse con los miembros del grupo o de hablar y de participar en las reuniones. Por ejemplo, tengo aquí una declaración que realiza Fuensalida Clemares en una entrevista que le realizan en El Periódico en 2020 y le preguntan: ¿se ha sentido peor tratada en el trabajo por ser mujer? Y dice ella: peor tratada no, pero me he sentido incomprendida y he sentido que mi estilo de dirección no se valoraba de la misma manera que el de un hombre. Y te pongo un ejemplo. Esto era una compañía donde estaba rodeada de un entorno muy, muy masculino, compañía, si queremos, conocida porque quizás es como más agresiva, dice ella, más dura, y donde mi estilo de dirección, que te puedo decir que funcionaba muy bien, porque la realidad es que mi enganche con los clientes era extraordinario, no se terminaba de entender porque era tan distinto al de ellos, es decir, a sus colegas hombres, ¿no? Que al final les costaba ver que realmente fuera eficiente y les costaba mucho darme feedback para ser más efectiva. Es decir, que las mujeres que están en la alta dirección de estas empresas pues son conscientes de que su estilo de liderazgo es distinto y de que su estilo comunicativo, en consecuencia, también es distinto. Y entonces, para una situación así de una mujer que se encuentre en una posición de poder, de liderazgo en el mundo laboral, ¿qué estrategias discursivas se le puede recomendar? Bueno, pues cuando la mujer accede a puestos de poder, se encuentra ante un dilema, evidentemente, ¿no? Es decir, se encuentra en situaciones en las que por la configuración anterior de la sociedad, pues son situaciones que han sido diseñadas por y para los hombres, ¿no? Es decir, por y para hablantes masculinos. Ante esta situación, pues la mujer tiene que decidir si se mimetiza con el habla de los hombres, si intenta imitarlo o si adopta un estilo propio. Si intenta imitar el habla propia de sus homólogos masculinos, pues esto puede resultar contraproducente. Hay trabajos que así lo demuestran, por ejemplo, las investigaciones de Coates o de Bengoechea o de Martín Rojo y Garí constatan el rechazo que produce entre los colegas de ambos sexos, entre hombres y mujeres, que la mujer intente imitar el habla de un hombre, porque resulta un habla impostada, no natural, entonces provoca rechazo. La segunda de las estrategias, bueno, pues voy a optar por hablar como yo normalmente me expreso, con las estrategias lingüísticas que normalmente utilizo en este ambiente, como digo, pues ha sido diseñado por hablantes masculinos. Esta otra opción, pues tiene también sus riesgos, ¿no? Y sus partes negativas. Y es que, como estábamos diciendo anteriormente, si tú utilizas esa mitigación, esa atenuación, esa empatía, esa afiliación, pues corres el riesgo de ser malinterpretada, de que tus órdenes se interpreten como sugerencias, de que, bueno, pues tu empatía se interprete como falta de autoridad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué hacemos, por tanto? Bueno, pues yo creo que la única opción es aprender a comunicar de forma empoderada en los espacios públicos sin renunciar a nuestro estilo comunicativo propio. Para ello, pues solo tenemos que seguir algunas pautas. No tenemos que renunciar totalmente a la mitigación, pero sí tenemos que saber emplearla de forma estratégica
y en su justa medida para alcanzar nuestros fines interlocutivos, ¿no? También, por ejemplo, Estrella Montolío pues afirma que las mujeres en este ámbito tenemos que abandonar, si podemos por completo, una estrategia argumentativa que utilizamos nosotras muy típicamente y que ella denomina como la autodisminución ritual. En realidad es lo que se conoce como una captatio benevolentia, ¿no? Según Estrella, las mujeres tienden a emplear sus discursos reconociendo sus carencias, sus limitaciones, etcétera, etcétera, con una autodisminución de sus logros, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que si nosotros nos estamos dirigiendo únicamente a mujeres, no se malinterpreta. Y esto pues se interpreta como lo que es una estrategia argumentativa para ganar tu favor, para ganar tu adhesión antes de exponer lo que tenga que exponer. Si yo estoy hablando o entre mis destinatarios hay hombres, lo que es una estrategia argumentativa se puede malinterpretar como un signo de debilidad, como falta de preparación, como inseguridad, etcétera, etcétera. Por eso ella dice que si nos estamos dirigiendo a destinatarios en los que hay hombres, es mejor evitar esa estrategia y utilizar otras estrategias argumentativas que pueden tener el mismo efecto, ¿no? También, pues evidentemente, tenemos que saber o no temer a reforzar nuestra aserción de forma categórica y utilizar operadores que incidan en ello o que aumenten la fuerza ilocutiva de nuestra aserción. Utilizar esos apéndices confirmativos, como he dicho, cuando sean necesarios, pero no siempre como sistema, porque pueden, como decimos, también dar esa sensación de inseguridad en la mujer. Y bueno, pues saber hablar en definitiva de manera acorde al tema que estamos tratando, en el espacio en el que nos encontremos y de forma también acorde a los destinatarios a los que nos dirigimos. En este sentido, bueno, pues este entrenamiento lingüístico, podemos decir, pues debe ser llevado a cabo por parte de lingüistas. Es decir, nosotros tenemos mucho que decir en este terreno, tenemos mucho que aportar. La asesoría lingüística se debería convertir en una materia obligada para cualquier persona que posea un perfil público. Y bueno, yo desde aquí animo a todos los lingüistas que se están formando también a que investiguen y se formen en esta línea de investigación. Pues claro, muy necesario. Pienso rever esta entrevista varias veces por pensar estas cuestiones y aprender también, porque forma parte de nuestras vidas, ¿sí? Muchas gracias, profesor Esther, por esta entrevista increíble, con tantos apuntes importantes. Creo que al final solemos dejar ese espacio a los profesores para divulgar otros materiales, aunque ya se haya hablado bastante de manera muy completa de otros trabajos, pero por si quiere, le dejamos este espacio final para agradecerle otra vez y para darle la oportunidad de divulgar otros materiales, otros autores, por si quiere, otros estudios que se hayan llevado a cabo dentro de esta temática. Pues muchas gracias a vosotros, porque para mí ha sido un placer escucho ahora como ruido, no sé. Perdón, creo que soy yo. Sí. Bueno, pues me pides, ¿no? Me solicitas que hable de trabajos existentes al respecto, ¿no? Bueno, en la página web de nuestro grupo de investigación, Argumentación y Persuasión Lingüística, están todas las publicaciones que hemos realizado. Tenemos un monográfico en Routledge, tenemos otro monográfico, bueno, un monográfico en la revista Annali, Sesiones Romanza. Tenemos también un volumen en la editorial de la Universidad de Sevilla, que está todavía por publicar.
Y de todas formas, los datos concretos los pueden encontrar de artículos y demás en nuestra página web, en lo que respecta a los miembros de nuestro grupo. Con respecto a otro tipo de publicaciones por parte de otros autores, les remito a Estrella Montolío, que tiene muchas publicaciones al respecto. También en su página web pues, pueden encontrar los podcasts de su participación en el programa de radio Todo es Lenguaje de Radio Nacional, en los que también a veces trata estas cuestiones. Tienen los trabajos de Deborah Tannen, tienen los trabajos de García Moutón, de Lozano Domingo. Ahora mismo no me acuerdo exactamente de todos los títulos, pero si quieren se los puedo enviar. Sí, que lo podemos poner en la descripción del vídeo y les agradecemos todo este conocimiento compartido. Les damos las gracias por la participación y nos despedimos de todos y hasta la próxima entrevista. Chao, chao. Muchas gracias. Adiós.